Le doy gracias a Dios por concederme la oportunidad de poder presentar a un siervo de Dios que nunca fue rotulado por ninguna institución humana, por ningún hombre poderoso, ni de renombre, tampoco por ninguna entidad religiosa de ningún tipo de denominación, ni ministerio, ni asambleas de hombres rotulados en el nombre de Dios. Una persona común y corriente como suele usar Dios, que no pase por nada conocido de ningún tipo de institución, donde está aferrada a una religión, a un estatuto humano. Un hombre trabajador, padre de familia, común y corriente, que después el Señor lo ha podido llevar a lo alto, porque esta persona, justamente siendo un explorador aficionado arqueológico bíblico, lo llevó al Señor a la cúspide, lo llevó al más grande desafío, al que ningún pastor, ningún cura, ningún arzobispo, obispo, ni siquiera el mismo papa, ni ningún hombre, ni ningún profeta, ni apóstol, gente de renombre, ha podido hacer. El motivo de este video no es endiosar a nadie ni idolatrar a nadie, sino que sea un mero ejemplo de que cualquier persona común puede cumplir con su verdadero propósito. Este hombre se llama Ronald Eldon Wyatt. Nació en 1933 y falleció en 1999. Muy conocido como Ron Wyatt. Fue un explorador aficionado a la arqueología bíblica que afirmó haber descubierto las evidencias arqueológicas de toda la historia bíblica, la que se pudo comprobar científicamente que la Biblia es la verdad y la verdad de Dios. Desde una revista él pudo comprobar esa estructura, él estudió esa estructura, la analizó desde una revista, una fotografía de avión que estaba en la montaña cercana al monte de Ararat, como dice la Biblia, donde esto repercutió mucho en el pueblo evangélico y que se comentaba que existiría la posibilidad justamente de tratarse del arca de Noé. Él quedó impresionado ante este descubrimiento, esa foto le llamó muchísimo la atención. Wyatt comenzó su carrera arqueológica como aficionado, habíamos dicho anteriormente, desde 1977 hasta su muerte, 1999. Impresionante. Wyatt hizo más de 100 viajes al Medio Oriente. Sus investigaciones abarcaron una gran variedad de lugares y artefactos descritos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Life, esta revista estadounidense, hablaba de muchos temas y entre ellos hablaba de arqueología. Eso es lo que hizo interesarle a este hombre que fue muy usado por Dios, prácticamente en estos temas, uno de los pocos, por no decir casi ninguno, usados por Dios, en el cual se aceptó un desafío muy grande entre arqueólogos ya profesionales que decían que era una formación rocosa y entre evangélicos que decían que era el arca de Noé. Había una distancia abismal en ambas afirmaciones. Entonces este hombre comenzó a leer la Biblia. Qué increíble. El llamado de Dios que tuvo él, eso lo hizo inspirarse en leer la Biblia. Recordemos que él era simplemente un enfermero, anestesista, un hombre común y corriente que vivía en Estados Unidos. Entonces él, ¿dónde comenzó a leer la Biblia? Desde Génesis, y se enfocó exclusivamente en el arca de Noé. Entonces eso hizo que él quedara impresionado ante la exactitud de la fotografía, la situación geográfica en la cual se encontraba, ese descubrimiento, y eso hizo de que él comenzara sus viajes y comenzara su travesía. Esa travesía que duró 22 años.
Fue un hombre que de a poco fue conociendo la verdad de Dios a través de la Biblia. Se hizo una entrevista a su familia en el cual se hicieron el comentario que antes de partir a su primera expedición buscó apoyo en una iglesia. Estudió la Biblia con mucho énfasis, sin dejar detalles al azar. Sin embargo, no tuvo el apoyo de los ancianos de esa iglesia, en el cual él buscó apoyo. Muy normal, ¿no? Así que se lanzó sin que nadie orase por él, ni lo ungieran ante semejante desafío, cuando en otros casos, por una visión muy inferior a esta, que puede ser el caso de algún hijo de pastor, se hacen banquetes, protocolos y agasajos humanos espiritualizados. Qué increíble. Fue un hombre que le comenzó a creer la verdad de Dios escrita, que no le hizo falta pasar por ningún culto de ninguna denominación de ningún tipo, ni fue apoyado por ninguna nominación ni gubernamental, ni eclesiástica, ni religiosa, ni nada, ni ningún ser. En la tierra poderosa de aquel momento, como habíamos dicho, él comienza su travesía, comienza como arqueólogo aficionado desde 1977 hasta su muerte, 1999. Vale decir 22 años, que va a costar muchísimo algo hecho por un hombre que ha sido de una gran importancia para la verdad bíblica, poder explicar en un video de minutos, pero sí vamos a poder contemplar lo que hace un hombre común y corriente cuando es usado y cuando se pone en la mano de Dios. A su muerte, el 4 de agosto de 1999, Wyatt confirmaba ser el único de haber realizado numerosos descubrimientos relacionados con la arqueología bíblica, entre los cuales se encontraban los siguientes. Este descubrimiento del Arca de Noé en el sitio arqueológico de Durupinar, ubicado a 18,25 millas al sur del monte Ararat, ha hecho público la inminencia, ha hecho público la veracidad, ha hecho pública la verdad escrita, la verdad de Dios. Imaginen ustedes esta situación de un enfermero anestesista que logra silenciar a incrédulos, ateos, a religiosos, a mucha gente que negó la existencia del Arca de Noé, a mucha gente que dijo que era una formación rocosa, y donde él acepta ese desafío. Imaginen ustedes, luego de él haber constatado que estaba escrito en la Biblia, se fue en pos de ella, y él logró el descubrimiento en estos tiempos mayor de la existencia humana. A esta altura no tiene que haber ninguna duda que fue levantado por Dios. Fue un hombre usado por Dios, un hombre común y corriente. Imaginen ustedes todas las cosas que habían pasado por su cabeza en 22 años. Cuando él se vio que fue el descubridor, el que se pudo confirmar que esa era el Arca de Noé, que al poco tiempo encuentra esas anclas de piedra que confirman una vez más que esa era un arca y no una formación rocosa. Y después, como brochecito de oro, como frutillita del postre, encuentra la casa de Noé y las sepulturas de Noé y su esposa. Como es de suponer, una vez que se pudo confirmar y reafirmar la verdad bíblica, fue por más. Pasamos a los otros descubrimientos. Luego de esto, los siguientes descubrimientos fueron los restos de Sodoma y Gomorra, piedras de azufre entre las cenizas de Sodoma
y Gomorra, así como dice la Biblia. La Torre de Babel, al sur de Turquía. La forma en que los egipcios construyeron las pirámides. El lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ubicado en el Golfo de Ágaba. Ruedas de carros y otras reliquias del ejército del faraón, ubicados en el fondo del Mar Rojo. El sitio del monte de Sinaí bíblico, en Arabia Saudita. La roca del monte Horeb, desde donde emanó agua cuando fue golpeada por Moisés. El lugar del terremoto de Coré. Una cámara al final del laberinto de túneles bajo Jerusalén, conteniendo varios objetos del templo de Salomón. El lugar de la crucifixión de Jesús. El arca de la alianza y las piedras con los 10 mandamientos. La sangre de Cristo derramada sobre el propiciatorio del arca de la alianza bajo el lugar de la crucifixión. Los adventistas más estudiosos afirman que se cumplió con eso en el Salmo 85:10. Vale decir que este descubrimiento ya estaba escrito en los Salmos 85:10. Las investigaciones de Wyatt atrajeron a la atención pública, especialmente de grupos cristianos entusiasmados, por el descubrimiento de evidencia tan tangible de hechos bíblicos. Sin embargo, como todo hombre, como todo religioso, ha sido discutida por muchas asociaciones arqueológicas, arqueólogos profesionales, también por otros grupos cristianos. Pero ajeno a eso, este hombre, usado por Dios, guiado por Dios, levantado por Dios, muere como un gran héroe, primero porque fue salvo. Este video, ese sí quiero evidenciar lo que él pudo antes de su muerte, poco tiempo antes de morir. Él pudo comprobar, haciendo analizar una sangre encontrada debajo del lugar donde fue crucificado Jesús. Y ahí él puede aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador de su vida. Así que este hermano en Cristo, este hombre, este enfermero que muere como un exitoso de Dios, no solamente por los descubrimientos hechos, no solamente por las obras manifiestas que hizo en la tierra, sino porque aceptó al único dador de la vida, a Jesucristo. Y él en los postreros días va a resucitar, así como todo cristiano que espera que luego de su muerte física puede irse y encontrarse con el Señor cuando llegue el día. Mientras tanto, ahora, como dice la palabra, está durmiendo, pero ya va a llegar el momento que va a ser resucitado, igual que todos aquellos que creemos en nuestro Señor, que no va a resucitar en el día postrero. Más adelante en video voy a editar cada uno de sus descubrimientos por separado, cada uno que se detalló anteriormente, pero ahora quiero destacar lo más exitoso que tuvo él al final de su vida, haber descubierto que el Hijo de Dios es el Dios verdadero. Lo van a ver ahí en ese video que le hacen la siguiente pregunta de cómo fue el estudio que él realizó con la sangre de Jesús. Así que con esto me despido. Ustedes van a poder ver en ese video lo emocionado que ha estado este hombre luego de expresarse de semejante descubrimiento. Jesús ha resucitado. Él es nuestro sustituto y redentor. Alabado sea el Señor.
Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Juan 19:41. Así que esto es lo que tenemos. El Gólgota, el lugar de la calavera a nuestra derecha, y la tumba del jardín a la izquierda. Y en medio tenemos el lugar de la crucifixión de Cristo. Jerusalén fue construido en el monte Moriah, descrito aquí en azul. Aquí es donde Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac 2000 años antes de Cristo. Dios, en cambio, ofreció a su propio Hijo para ser sacrificado en esta misma montaña. El área marcada en verde es la porción norte de la montaña y la zona más alta de Moriah, donde se encuentra el Gólgota. Esta área es de especial interés. La escarpa de piedra caliza que se muestra aquí tiene en la piedra los cortes romanos que se acostumbraban durante las crucifixiones. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27:51. Una fisura grande o grieta en el acantilado se inicia en la parte superior de la escarpa y luego se extiende por la cara de la roca. Hoy en día la fisura se ha rellenado. Conecta con los recortes donde los letreros fueron colocados. A continuación presentamos el material más importante del mundo, el descubrimiento del Arca de la Alianza y las pruebas que contiene. Si bien las fotografías de este hallazgo no se mostrarán hoy, sí tenemos el testimonio fiel de Ron Wyatt, cuya credibilidad se estableció a través de otros descubrimientos que ya hemos visto hasta ahora. El Señor usó al Sr. Wyatt para encontrar los otros descubrimientos, por lo que podemos confiar en su testimonio con respecto a este. Ron Wyatt trabajó durante muchos años en la excavación del Arca del Pacto. Llevó a cabo su trabajo bajo un permiso expedido por la Autoridad de Antigüedades de Israel, pero el permiso no se hizo público debido a la naturaleza y la sensibilidad de la obra. Algunos críticos han dicho que ni siquiera trabajó en los terrenos de la zona de la tumba del jardín, pero como usted puede ver aquí, su presencia estaba bien establecida. A veces habría mucha gente ayudando con la excavación sobre el suelo y por debajo. Reconocemos que el libro de los Macabeos en los Apócrifos no es un libro inspirado, pero puede tener alguna información histórica que podemos recoger. Aquí dice: ahí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos. Segunda de Macabeos 2, del 5 al 8. Ahora, cuando Cristo murió y la tierra tembló y las rocas se partieron, se formó una grieta a la derecha y hacia abajo de toda la cara del acantilado, pasando por el lado izquierdo del orificio de la cruz, y la piedra se abrió. Allá abajo, por debajo de 20 pies, Dios había dispuesto que el Arca de la Alianza, con su asiento de la misericordia, imagínese, su trono terrenal, fuera colocado justo abajo, 600 años antes, en el 586 antes de Cristo, cuando el ejército de Babilonia destruyó la ciudad. Cuando el centurión metió la lanza en el vaso de Cristo y probablemente en el ventrículo izquierdo para asegurarse de que estaba muerto antes de darle el cuerpo a José de Arimatea, al retirar la lanza, las células separadas de color rojo sangre y el suero de la sangre del Hijo de Dios se derramaron, cayeron a través de esa grieta sobre el asiento de la misericordia, y eso ratificó el antiguo y el nuevo pacto. Avancé en esta cámara que estaba impecable. Cuando la encontré, había allí 4 jóvenes de pie. Y empecé a decir: ¿qué están haciendo aquí? Me quedé helado. No me podía mover, no podía respirar, no podía hacer nada. Uno de ellos dijo: somos los 4 ángeles que han estado cuidando el arca desde que Moisés puso las tablas de piedra en ella. Y me indicaron que preparara mi videocámara con el tripié y la dirigiera hacia el arca de la alianza. Y se acercaron y levantaron el propiciatorio.
Y luego me dio instrucciones para tomar una muestra de sangre del asiento de la misericordia y hacerla analizar, y yo hice todo lo que el ángel me dijo que hiciera. Siendo breve, la sangre seca es sangre muerta. Todo el mundo lo sabe. Se puede probar con la sangre de los faraones, las momias de los faraones. Hay ciertas cosas que pueden hacer, pero no pueden obtener el número de cromosomas por cualquier método que yo conozco. Las cosas van cambiando y yo no pretendo saberlo todo. Sin embargo, sé que no hay manera de que pueda conseguir un conteo de cromosomas de sangre muerta. Usted puede obtener un ADN y algunas otras cosas, pero no un estudio cromosómico. Esto se hace en glóbulos blancos vivos. En primer lugar, para este análisis, llevé la sangre a un laboratorio de Israel. Pregunté a algunas de las personas con quienes trabajo en antigüedades dónde encontrar un laboratorio que hiciera el trabajo fiable y me dijeron tal y tal. La llevé. Solo dije, por favor examine esta sangre y dígame lo que usted me pueda decir al respecto. Dijeron, vamos a reconstituirla, vamos a ponerla en solución salina normal y la mantendremos a la temperatura corporal durante 72 horas con agitación suave. Ese es su negocio y es grandioso. Dije, ahora quiero estar ahí cuando la chequen, y dijeron, está bien. Así que yo estaba de vuelta, la checaron y dijeron, es sangre humana, podemos decir eso. Hicieron cualquier prueba que necesitaran hacer y entonces dije, tomen algunas de las células blancas de la sangre y pónganlas en un medio de cultivo y manténganlas a la temperatura corporal por 48 horas. Y ellos dijeron, eso no servirá de nada porque es sangre muerta. Les dije, ¿podrían hacer eso por mí? Y ellos dijeron, está bien, vamos a hacerlo. Así que dije, quiero estar aquí cuando vayan a examinarla. Así que regresé, ellos la sacaron, la examinaron con un microscopio y el técnico llamó al otro de por allá, después llamaron al jefe de allí y estaban hablando en hebreo a 1000 por minuto. Por un momento me miraron y dijeron, señor Wyatt, esta sangre humana solo tiene 24 cromosomas. Todas las personas tienen 46, o sea 23 de su madre y 23 de su padre. 22 autosomas de su madre y 22 autosomas de su padre. Usted recibe una X de su madre y puede recibir una X o una Y de su padre. Esta sangre tenía 23 cromosomas del lado de la madre y solo un cromosoma Y. Vea usted, el niño no podría haberse desarrollado si no tiene los autosomas de la madre. Todas sus características físicas se determinaron por parte de la familia de la madre, de sus autosomas. Su masculinidad se determinó por esta única Y que vino de otra fuente, no de un varón humano. Luego dijeron, esta sangre está viva. Y luego dijeron, ¿de quién es esta sangre? Les dije, esta es la sangre de su Mesías. Y les aseguro que la vida de aquellos hombres ha cambiado. La sangre de Jesús brotó de su costado, una corriente carmesí sobre las rocas de abajo y sobre el propiciatorio del Arca del Pacto, ratificando el antiguo y el nuevo pacto.
Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. La antigua palabra propiciación en inglés significa asiento de la misericordia. Jesús es esa propiciación. Por su sangre sobre el propiciatorio, hoy tenemos misericordia y perdón de pecados. Su vida sin pecado está representada por esa sangre sin pecado. Tenemos misericordia y perdón si violamos la ley y luego nos arrepentimos. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Durante cientos de años, la sangre de toros y machos cabríos fue esparcida hacia el este, creando una vacante en el lado oeste del propiciatorio. Dios estaba planeando que la sangre de su Hijo fuera derramada en el lado vacante al oeste del asiento de la misericordia. Oh Dios, santo es tu camino. Salmo 77:13. Nuestra salvación iba a venir a través de la sangre de Jesús siendo derramada sobre el propiciatorio del arca. Este era el plan de Dios desde el principio, que la sangre de Cristo ungiera el propiciatorio del arca con los 10 mandamientos debajo, cumpliendo así el nuevo pacto y concediendo misericordia a la humanidad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6.